enlazamos con lo que llevamos. Antes de arrancar, había quedado un ejercicio pendiente por ahí, que era este de separar las tres cifras. Habíamos hecho una parte, pero yo les había dejado una tarea pendiente. Obviamente era opcional, ¿cierto? Para los que los quisieran hacer. Y básicamente era hacer esto. Dado un número de tres cifras, que lo separaran las tres cifras. Por separado, unidades, decenas y centenas. ¿Alguien lo hizo? Profe, yo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí te escucho, pero muy bajo volumen. No sé por qué. Seré yo. Espérame, yo subo el volumen acá. Mirar, a ver. Ya. Ahí mejor, sí. Si nos puedes compartir tu pantalla y nos lo muestras, porfa, para que miremos a ver cómo lo hiciste. Sí, ya voy. Dale, muchas gracias. Sé que Mariana también lo hizo y ayer te respondí, Mariana, lo hiciste muy bien. Así era. De hecho, este que estoy mostrando es el tuyo. Muchas gracias, profe. Sí, todo bien. Lo están viendo, ¿cierto? Sí, ahí lo estamos viendo, Emiliano. Bien. Entonces separa, right left, defines otro valor E y le sacas, bueno, right. Dime, sí. ¿No te puedes empezar a grabar? ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Listo, gracias. No, con gusto, gracias a ti por recordarme. Ah, ve, qué forma tan ingeniosa. Entonces, N, sacaste los dos de la derecha del número y luego el de la izquierda de sería, efectivamente, ejecútalo a ver, Emiliana, a ver cómo funciona. Por 236. Ahí está, eso es una forma muy chévere de hacerlo, utilizando solo las funciones. Gracias. Ya saben, pues, esa es una opción, como lo hizo Emiliana. Y otra es, por ejemplo, como lo hizo Mariana, que es este que tengo acá, que básicamente lo que hizo, voy a ampliarlo un poquito, a ver si esto me abre. Lo que hizo fue, igual que Emiliana, guardar unidades y centenas. Y luego también creó otra variable, en lugar de llamarla E, la llamó res, como de residuo. Y lo que hizo fue al número restarle 100 veces el valor de las centenas. Y con eso, pues, hizo lo mismo. Básicamente, sacó decenas y unidades. Y ya luego ese residuo, pues, sacó la parte de la izquierda y con eso sacó las decenas. Es otra forma también. Es para que vean que a la hora de programar, las ideas pueden ser múltiples, pero si el resultado es el mismo, todas son válidas, ¿cierto? No hay como de decir, no, es que lo tiene que hacer así para que... No. Digamos que hay muchos enfoques y hay muchas formas de abordar un problema. Estas son dos de ellas. Quizás otro de ustedes lo habrá hecho de otra manera y dirá, ve, yo lo hice de esta forma, lo pensé así, pero estas también son lo más de chéveres y son válidas las dos. Bueno, eso era por el ejercicio que habíamos dejado pendiente. Yo creo que con eso ya lo dejamos listo. Ahora sí vamos a arrancar por acá. Que como les decía, esto pues no es tema nuevo en realidad, porque ya habíamos empezado a ver, ya de esto habíamos hecho una parte antes de salir al paro, pero pues, lo vamos a retomar desde cero. Entonces, recordando, nosotros vamos a ver tres tipos de estructuras. Hasta la clase pasada cubrimos las estructuras secuenciales.
¿cierto? Eso fue lo que hemos visto todo el tiempo. Estructuras secuenciales, que son estructuras que se ejecutan desde arriba hacia abajo. El código es primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, de ahí para abajo, sin saltarnos nada y sin devolvernos. Ahora vamos a introducir estas otras estructuras, que son las selectivas. En este tipo de estructuras vamos a tomar decisiones. Este tipo de estructuras lo que va a hacer es, si tengo una condición lógica, si es verdadera hago algo, si es falsa hago otra cosa. En eso nos vamos a centrar en estas clases que siguen. Y nos falta un tercer tipo de estructuras para que los tengan en mente, que son las iterativas. Este tipo de estructuras nos van a permitir repetir varias veces un conjunto de instrucciones, pero estas no las vamos a ver por ahora. Entonces, estas ya las vimos. Estas son las que estamos viendo. Y estas faltan por ver, para que lo tengan ahí en perspectiva. Bueno, entonces, hablando de las estructuras selectivas, estos son, digamos, como los fragmentos de pseudocódigo y de diagrama de flujo que corresponden a una estructura selectiva. Una estructura selectiva casi siempre va a estar inmersa dentro de un código más grande. Como quien dice que de acá para atrás va a haber más código y de aquí para abajo posiblemente también haya más código, pero este bloquecito como tal constituye la comparación. Lo mismo que este de acá. Miren que en la medida en que yo tengo la comparación aquí, que una comparación puede ser cualquier cosa que me arroje un valor lógico, verdadero o falso. Puede ser, por ejemplo, comparar A con B. Yo puedo decir A mayor que B, donde A y B son dos números, dos variables que tienen números. Entonces, puede que A sea mayor o puede que B sea mayor. Entonces, en el caso de que esta comparación arroje verdadero o falso, pues yo me voy a ir por un camino. Miren que si es verdadero, me voy por este camino. Y si es falso, me voy por este camino. Pero tengo que tomar una decisión, no puedo tener las dos cosas a la vez. O es verdadero y hago la acción 1, o es falso y hago la acción 2. Lo mismo acá. La comparación que tenemos acá es esta misma que está acá. Entonces, si es verdadera, hago las acciones 1. Si no, pues hago las acciones 2. Pero miren que esto ya se diferencia de una estructura secuencial, porque omitimos parte del código. Si yo me voy por el lado verdadero, las acciones 2 no las ejecuto. Y si me voy por el lado falso, las acciones 1 no las ejecuto. Entonces sí va a haber una parte del código que no se ejecute. No como las estructuras secuenciales, que ejecutaba todas las líneas de código de arriba hacia abajo, sin saltarme nada y sin devolver, ¿cierto? Entonces, eso como parte de las dos porciones de estructuras, tanto de pseudocódigo como de diagrama de flujo. Entonces, esto aquella vez, porque esto ya, si ustedes revisan el video del 27 de abril, van a ver que esto ya lo cubrimos. Hicimos este ejercicio. Se desea implementar un algoritmo para determinar cuál de dos valores proporcionados es el mayor y representarlo con pseudocódigo diagrama de flujo, o sea, hacerlo de esta manera. Entonces, en aquella ocasión, pues lo hicimos así. Llamamos tres variables, A y B, para los dos números, primer valor y segundo valor, y a una variable M para guardar el resultado de la comparación, es decir, para decir cuál de los dos es el mayor. Cuando hicimos el pseudocódigo nos quedó así. Vamos a analizarlo rápidamente a ver qué es esto. Miren que tenemos inicio y fin para todas las estructuras, sin importar si son secuenciales, selectivas, iterativas, siempre van a tener un inicio y un fin. Siempre, siempre, ¿cierto? Entonces eso no entra pues como en la discusión. Siempre inicio, siempre fin. Esto en Visual, ¿cómo va a estar representado? Pues si lo estamos haciendo en un módulo, esto será el nombre del módulo, por ejemplo, mayor, abro paréntesis y cierro paréntesis. Y fin será entonces el en sub. Miren que esto es por defecto. Siempre lo tenemos. Luego, segundo paso, vamos a leer los números. Leemos A y B. Hay que leerlos para poder saber cuánto vale.
Entonces este paso es obligado en este caso, hay que leer los valores. Y aquí es donde empieza lo bueno, lo de las estructuras selectivas. Hago la comparación. Si A es mayor que B, es porque A es el mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? El mayor es A. Si no, es decir, si A no es mayor que B, es porque B es o mayor o igual a A. Entonces voy a hacer AB el mayor. Aquí, fin de la comparación. Y simplemente escribo el mayor. Y con eso estamos listos en esa comparación. Esa comparación es de las más sencillas que podamos hacer, ¿cierto? Más sencillo que eso, no hay nada. Ahora uno podría preguntarse, si me dan 3 números, o si me dan 4, o si me dan 5, ¿cómo hago para saber cuál es el mayor? Y ahí el problema se complica importantemente. Ya después en unos ejercicios que vamos a hacer lo vamos a comprobar, pero se complica bastante porque al comparar solo 2 números necesito una comparación. Si yo tengo 3 números, ustedes pueden echar las cuentas. Si yo tengo 3 números, ¿cuántas comparaciones tengo que hacer? Tendría que comparar A con B, tendría que comparar A con C y tendría que comparar B con C. Esas 3 comparaciones las tengo que hacer. Si tengo 4, imagínense cómo se va creciendo el número de comparaciones que tengo que hacer. Entonces, digamos que por eso este era el ejercicio más sencillo que podíamos hacer y obviamente lo estamos haciendo porque estamos arrancando con el tema. ¿Cómo queda esto en diagrama de flujo? Mírenlo acá. Y ahí tenemos las estructuras, las viñetas que son necesarias. Y ahí sí deben hacer ustedes un esfuerzo. Les pido, por favor, que recuerden cuáles son las viñetas para inicio y para fin, para leer datos, para hacer la comparación. Estas serían para procesos y esta para escribir. Y ahí sí ustedes, con lo que tenemos de las diapositivas anteriores que dice para qué es cada una, sí pueden ir mirando y ir viendo, bueno, estas sí, inicio y fin. Estas son para leer, estas son para comparar, estas son para escribir. Pero miren qué claro queda el algoritmo cuando yo lo escribo en un diagrama de flujo. Queda muy, muy claro. Yo tengo que recorrer con una línea continua desde acá hasta acá. Entonces yo vengo acá, hago esto. Aquí tengo que tomar una decisión. O es verdadero o es falso. Si es verdadero, entonces me vengo por esta línea. Por acá, por acá, por acá y termino. Pero miren que esta línea no la ejecuto. Si me voy por el lado verdadero. Si lo hago al contrario, me voy por el lado falso, la línea que no se ejecutaría sería esta. Entonces por eso aquí se llama selectivas, porque estamos siendo selectivos, estamos seleccionando una de las dos opciones. O si hay 3, o si hay 4, o si hay 5, pues será una de las tantas opciones, solo una, no más. Y podemos recorrer el algoritmo desde arriba hacia abajo con una línea continua, yéndonos por la toma de decisiones. Muy bien, entonces eso por lo que tiene que ver con un ejemplo de cómo escribimos entonces pseudocódigo y diagrama de flujo para las estructuras selectivas, ¿cierto? Pero esto pues no lo vamos a estar ocupando demasiado, no todo el tiempo, sino que vamos a ir directamente a Visual y vamos a escribir nuestro código. También les había mencionado que hay dos estructuras en Visual para implementar procedimientos selectivos, que son estas dos, el if then y el select case. Vamos a volver a hacer este ejercicio que tenemos planteado ya del mayor de los dos números con esta. Esta la vamos a reservar para más adelante, porque esta tiene una utilidad más práctica cuando tenemos más de un caso, pero se llama select case, es como selección y un caso, y deben haber más de 2 o 3 casos para que sea como práctico usarla.
Aquí en este caso particular con un if then lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a volver a implementar el ejercicio de seleccionar el mayor de dos números, pero ya en Visual Basic, para que miremos cómo funciona esta estructura if then. Esta, vuelvo y repito, la vamos a dejar reservada para utilizarla más adelante. Le vamos a venir acá. Los que estén conmigo, por favor, pues también abran Excel e insertan un módulo. Y ahora sí, vamos a escribir el código. Como ya tenemos el pseudocódigo y el diagrama de flujo, ya no nos va a parecer tan complicado hacerlo acá. Vamos a escribir sub, llamémoslo mayor. Miren que ahí automáticamente se me genera el inicio y el fin. Inicio y fin. O sea que esos dos pasos ya están ahí implícitos. Aquí voy a definir las variables. A más integer, por ejemplo, digamos que todos son números enteros. Dim B as integer. Dim E más integer. Y ahí tenemos las tres variables. Luego habría que leerlas. Y lo hacemos con un input box, ¿cierto? Es la forma pues como más sencilla y más rápida de hacerlo. Una vez hemos leído los números, estamos acá en este punto, definiendo las variables y leído los números, pues ya ahora sí empezamos con la comparación. Dime. Bueno, pensé que alguien iba a decir algo. Listo, ahora sí vamos a hacer la comparación entonces. Y la hacemos entonces con el if. Bueno, que este código, pues eso fue desarrollado en inglés, entonces pues todas las palabras importantes, claves y demás, pues van a estar en inglés. Es if es preguntar sí, sí en inglés. Si A mayor que B, entonces, y ese es el entonces del inglés, then. If A mayor que B, then. ¿Ustedes cómo les va con el inglés? ¿Van bien con esos niveles de inglés? Que ya ustedes tienen que ver un montón, ¿cierto? ¿Cuántos? Como 5, 7. 5, profe. 5, excelente, son bastanticos. Igual que en multilingüe. Bien, aprovechen bastante esos cursos porque uno no cree y ese inglés es muy necesario. Que la información, la mayoría de información buena está en inglés. Si ustedes buscan en Google en español, les sale buena información, pero si buscan lo mismo en inglés, les sale mucho mejor información. Los artículos científicos casi todos están en inglés. Hay muchos libros que no han traducido y están en inglés. Los libros especializados, por ejemplo, en alimentos, en muchos temas importantes están en inglés. Bueno, y etcétera, etcétera. Manuales de equipos, en fin. Es para que le pongan la ficha a ese inglés que es muy necesario. Bueno, entonces aquí vamos a decir que si A es mayor que B, entonces el mayor es A. De lo contrario, el mayor es B. Y aquí terminamos el if. Y simplemente necesitamos reportar al final en un ms el número mayor es, y lo concatenamos con m. Y ahí tendríamos nuestro algoritmo.
Miren la estructura tan sencilla que es el if. If, una comparación, then, aquí sería en el caso verdadero, en el caso que esto sea verdadero, else, Profe, dime. ¿cómo puedo hacer el signo mayor? Ese, ¿sabes dónde está? Está al lado izquierdo de la Z en el teclado. Es que yo lo veo como al lado de las flechas. Está Algere. Está en otro lado. No me da. Sí, no me da. Ay, ¿qué hacemos? A ver. Mm, 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 Es que ahí, si está en otra ubicación, intenta, para sacarlo, puedes escribir la tecla normal, o escribir Alt esa tecla, o escribir Alt EGR esa tecla, a ver con cuál de todas te sale. Con ninguna. No, Compañera, una pregunta. ¿En tu teclado está la letra ñ? Sí, está más raro, ¿cierto? Sí, Sí, porque muy no. raro porque la configuración, o sea, el modelo del teclado viene normalmente pues en inglés, entonces algunas de las acentuaciones y los puntos de No, pues yo configuré puntuación están termo y en balance. el lugar Puse siempre balance igual. y pues en termo a 60. Sí. Entonces, Entonces, no, y en el algoritmo ensa- lo mismo, pero ensayemos lo oye, siguiente. y me dijo, pues que si Pero- teníamos que ir parcial. Revisa. Que gordas, no, yo no. Hola, hola. Tienes el micrófono Isabela. abierto. Tienes el micrófono abierto. Es Isa. Eso. Sí, profe, qué pena. No, tranquila, ahí estamos escuchándote y bueno. Ensaya por acá. Mira que en la configuración, hay varias configuraciones de teclado. Si está, por ejemplo, en español de España o está en inglés, no te va a funcionar el teclado bien. Entonces, cerciórate de que esté en español de Colombia. Esa es otra cosa. E intenta con la que te dice el profesor, la que está al lado de la Z, entre la sí, Z y sí el shift. está Español Colombia. Sí, entonces intenta con esa, la que está al Aunque lado la izquierdo letra de la no- Z. Aunque la letra no tenga aunque la tecla no tenga el dibujito de mayor o menor, intenta con esa tecla a ver qué pasa. Eso. Con la que está al lado de la Z. Al lado Sí. izquierdo. Sí. Y luego oprimo, pues, donde está el signo. No sale nada. No me da. Tampoco. Ahora, otra que puedes hacer es venir a Google y escribir Sí, copiar y símbolo pegar. mayor que. Y ahí te va a salir en alguna parte y lo copias y lo pegas. A ver, por ejemplo, este, lo copias, control C y lo pegas sí, mientras tanto. Averigua Va a tocar. cómo son en tu teclado. Sí, es que hay teclados Gracias, profe. con gusto. Hay teclados muy raros, sobre todo cuando son computadores que traen así de otra parte, que están configurados para otra región del mundo. Ahí sí queda uno sin saber ni cómo escribir, ¿cierto? Bueno, entonces este sería el algoritmo, nuestro algoritmo. Miren que es un algoritmo realmente sencillo. Esta parte de acá para arriba es una estructura, por así decirlo, secuencial. Mire que esto se ejecuta de arriba hacia abajo sin ningún problema. Aquí en este bloquecito es donde ocurre pues la parte selectiva. Y aquí para abajo, pues si hubiera más código y fuera secuencial no habría ningún problema, porque la decisión la tomamos solamente acá en esta parte. Entonces, con eso, primer ejemplo de cómo utilizar el if. Ahora, vamos a continuar por acá, porque ahí no queda, ¿cierto? Ahí no muere el asunto. Esto tiene muchas variaciones. Para poder nosotros incluirle mucha variación a nuestro código, vamos a tener que empezar a ver lo que son las operaciones relacionales. Operaciones relacionales, vamos a tener estos operadores relacionales. Entonces, ustedes ya están familiarizados con ellos, aunque no se escriban igual, ¿cierto? Miren que pues en la matemática nosotros no escribimos el mayor igual de esta forma, sino que lo escribimos mayor
o igual, así. Lo mismo que el menor o igual. Matemáticamente sería este símbolo, pero pues este símbolo no está en el teclado. Pero el mayor y el igual sí, bueno, casi para todo el mundo, ¿cierto? Y miren cómo la forma en la que se escribe es diferente. Recuerden esta forma, diferente. O sea, el diferente matemáticamente sería así, pero este símbolo tampoco está en el teclado. Entonces lo vamos a escribir así. Menor que, mayor que. Y ahí sí tenés un problema pues doble, ¿cierto? Te tocaría copiar y pegar los dos. Pero bueno, digamos que ahí sí es inevitable porque en Visual, específicamente en Visual, se escribe así. No quiere decir que en todos los lenguajes de programación se escriba así. Hay lenguajes de programación en los que este símbolo de diferente se escribe, por ejemplo, así, virguliña igual, en otros se escribe exclamación igual, y bueno, y ya hay un montón de variaciones. Para nosotros, en Visual Basic, lo vamos a escribir así. Menor que, mayor que. ¿Eso qué significa? Diferente. Si yo quiero saber si dos números son diferentes, no me importa si uno es mayor que el otro o no. Simplemente quiero saber si son iguales o no. Entonces, yo puedo preguntar si son iguales o si son diferentes con dos. Lo puedo hacer preguntando si son iguales o si son diferentes. Digamos que en algunos casos aplicará uno o el otro. Entonces, estos son los operadores relacionales. Ya que vamos a tener ahí en esas expresiones relacionales, pues vamos a tener, por ejemplo, variables, constantes, expresiones aritméticas. Nosotros podemos comparar cosas como queramos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, si A más B es menor que C. Miren que aquí hay una operación aritmética. Aquí hay un operador relacional y otra variable. Nosotros podemos comparar, por ejemplo, si A más B es menor que 5.7. Entonces 5.7 ya se constituye una constante. Y así, nosotros digamos que esa expresión relacional la podemos escribir tan compleja como nosotros queramos o como el problema nos lo esté planteando. Y eso ya vamos a ver con algunos ejemplos que eso se puede complicar. Se puede complicar esa expresión sobre todo. Ya lo otro realmente no es tan complejo. Entonces ahí la que es muy rara es esta. Por eso se la señalo como con tanto énfasis, para que la noten y sepan pues que esta es la forma de escribir diferente. Lo otro ya es muy intuitivo, ¿cierto? Mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual. Bien, pero la cosa no se queda ahí. Resulta que también hay unas que se llaman expresiones lógicas y están constituidas por expresiones relacionales, pero a su vez involucran estos otros términos que tenemos acá. Esos tres básicamente, la negación, la conjunción y la disyunción, que específicamente en Visual se escriben como not, and y or. Yo puedo hacer expresiones combinadas. Si yo quiero saber, por ejemplo, si un número que yo llamo A está entre 5 y 10, yo quiero saber si este número está con tilde entre 5 y 10. ¿Cómo hago? Yo tengo que hacer dos expresiones relacionales unidas por un AND. Miren cómo sería. Yo pregunto, si A es mayor o igual que 5, AND A menor o igual que 10. Con esto, yo lo que estoy preguntando es si A está entre 5 y 10, pero miren la forma tan curiosa de hacerlo acá, porque ustedes matemáticamente dirían A. ¿Cierto? Esta es la forma matemática, pero Visual no les va a entender esto. Si ustedes escriben esto en Visual, no lo entienden. Esto no, Visual no lo entiende. Porque él solamente reconoce una expresión relacional a la vez. Entonces yo tengo que preguntar, si A es mayor o igual a 5, estoy preguntando esta parte, esta primera partecita. Y lo concateno, lo uno con un AND. AND es un y. Es decir, se deben cumplir las dos a la vez para que esto sea verdadero.
¿cierto? Es AND A menor o igual a 10, estoy haciendo esta parte de acá. Entonces lo debo hacer así por separado. Cuando tengamos que hacer comparaciones de un número para saber si está entre cierto rango, lo hacemos de esta manera, no de esta manera, esta está mal. Pues mal desde el punto de vista de código. Y está bien desde el punto de vista de código. Matemáticamente sería así, pero pues no es lo mismo matemáticamente que en código, ¿cierto? Entonces es como para ponerles un ejemplo de cómo se usan estos. ¿Qué nos va a decir cuándo utilizar una o la otra? La lógica, ¿cierto? La lógica del ejercicio en particular que estemos haciendo. En este caso era AND, porque estamos preguntando si un número está entre 5 y 10. Algunas veces será OR, o otras veces necesitaremos simplemente negar una expresión lógica. Entonces estas también para que las incluyan dentro de su caja de herramientas a la hora de programar. Nota, una variable lógica es aquella que puede tomar solo dos valores, falso y verdadero, ¿cierto? Y esas variables lógicas, cuando las escribamos en Visual, digamos, si nosotros por alguna razón necesitamos una variable que sea lógica, la vamos a definir, por ejemplo, dim a as boolean. Boolean. Así. Este tipo de dato, boolean, se refiere a un tipo de dato booleano. Y un dato booleano es un dato que solamente puede tomar dos valores, o falso o verdadero, ¿cierto? Es decir, a esta variable ya no la vamos a poder guardar un 1, un 2, un 3, un 4, ni un string como hola o manzana, no. Solamente va a poder tener dos valores, o falso o verdadero, nada más. Porque sería una variable lógica. Y esas variables lógicas a la hora de trabajar con expresiones relacionales sirven un montón. Ahorita vamos a ver ejercicios con ese tipo de variables para que todo quede muy claro. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esa parte teórica de las expresiones relacionales y expresiones lógicas? Sí, profe. Sí. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a continuar por acá. Escribiendo entonces este ejemplo. Vamos a escribir un procedimiento. Creo que también lo habíamos alcanzado a hacer, pero igual lo volvemos a hacer, ¿cierto? Sin ningún afán. Vamos a escribir un procedimiento que lea un número y escriba si el número es menor que 1000, si está entre 1000 y 2000 o si es mayor que 2000. Y ahí puede surgir algunas variantes de cómo resolverlo. No hay una única forma de resolverlo. Pero para nosotros vamos a enmarcarlo en cierta lógica, que lo habíamos hecho revisando el video, lo habíamos puesto así en una línea pues como de la escala de los números reales. Y habíamos dicho pues que entonces tenemos dos puntos críticos para este intervalo, uno por acá de 1000 y otro por acá de 2000. O sea que hay tres regiones. Tenemos esta primera región, que es un número que vaya desde menos infinito hasta menor que 1000 sin incluirlo. Miren que este intervalo no incluye el 1000. Está este otro segundo que sería desde 2000 sin incluirlo hasta el infinito. Y está pues nuestro último intervalo, que sería el de la mitad, que incluye al 1000, incluye al 2000 y estaría aquí encerradito, ¿cierto? Entonces, cualquier número que nosotros podamos escribir va a estar en una de esas tres regiones, la roja, la verde o la amarilla. Lo que vamos a hacer es con código, una vez escrito el número, que el código nos diga, el número es menor que 1000, el número está entre 1000 y 2000, el número es mayor que 2000. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a aprovechar el hecho de que un número solamente puede estar a la vez en una de las regiones. Yo no puedo tener un número que esté a la vez en la región roja y en la verde.
o que esté a la vez en la verde y en la amarilla, ¿cierto? Eso lo tenemos claro desde nuestra lógica matemática. Un número solamente puede estar sí y solo sí en una sola región, nada más. Eso nos lleva a pensar en lo siguiente. Si yo empiezo con mi proceso de toma de decisión y pregunto así, voy a escribirlo por acá. Lo primero que había que hacer sería escribir ¿cierto? Escribiendo el pseudocódigo inicio. Pues el segundo paso sería leer el número, lo podemos llamar A, llamémoslo A. A es el número que queremos comparar. Luego el tercer paso, ahora sí, empieza lo bueno, sería hacer la comparación. Entonces vamos a preguntar lo primero. Si A es menor que 1000. Entonces preguntamos si A es menor que 1000. No le pongo el igual, porque miren que el 1000 está incluido en este intervalo en el verde. ¿Cierto? Un número que está entre 1000 y 2000, incluso puede ser el 1000. El 1000 está entre 1000 y 2000. Entonces no está acá. Entonces por eso no le pongo el igual acá. Entonces, si eso es verdad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí deberíamos reportar que A es menor a 1000. ¿Cierto? Ese es el primer paso. Entonces ya descartamos. Si A es menor que 1000, entonces reportamos esto. Pero si no, si A no es menor que 1000, entonces ya vamos a preguntar por estos dos intervalos. Yo podría preguntar por este o podría preguntar por este, y ahí genera las variaciones del algoritmo. Son variaciones naturales que algunas personas se inclinarán a preguntar por este primero, otras se inclinarán a preguntar por este primero, e incluso hay personas que en esta primera condición preguntan, por ejemplo, esto primero o esto primero. Entonces miren que un algoritmo, en cada cabeza de uno de ustedes puede salir unas cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Casi que ningún algoritmo que escriban ustedes es igual al de otro compañero. Entonces vamos a preguntar si el número es mayor que 2000. Entonces yo vengo por acá y pregunto entonces, aquí sería, podemos escribirlo así, pero si A es mayor de 2000, entonces ¿qué vamos a decir? A es mayor que 2000. Bueno, lo escribí con número porque ya no me cabe el letra. 2000. Y miren que yo ya descarté dos intervalos. Si A no es menor que 1000 y A no es mayor que 2000, ¿dónde tienen que caer necesariamente? Si descarté ya este intervalo y este intervalo. En el verde. En el verde, ¿cierto? Ni siquiera tengo que preguntar. Ni siquiera. Porque yo ya sé que de lo contrario, A está entre 1000 y 2000. Y aquí pues termino la comparación. Fin, comparación. Miren que esta última es la que es por descarte, porque si no es menor que 1000 y no es mayor que 2000, obligatoriamente tiene que estar entre 1000 y 2000. Entonces, si ven que esa condición de escribir que A es mayor que 1000, pero A es menor que 2000, ni siquiera está, no la tuve que escribir, por el hecho de que son mutuamente excluyentes los eventos. El evento rojo excluye los otros, el evento amarillo excluye los otros, igual que el verde. Entonces, si no es este y tampoco es este, obligatoriamente tiene que ser este, ¿cierto? Y eso es una forma de pensar a la hora de escribir el código. Entonces, si nosotros vamos y llevamos esto, aquí nos faltaría pues un paso, pero lo voy a escribir. Cuarto paso es fin, para que quede pues completo ahí. Entonces, si nosotros vamos a escribir esto en Visual, ¿cómo quedaría? Vamos a escribir, a ver, ¿qué tal? Y ustedes pueden intentar hacer variaciones, escribir primero esta parte,
o escribir primero esta comparación y ensayar a ver qué ocurre, ¿cierto? Ahí podemos ser creativos en ese sentido. Yo lo voy a escribir tal cual. Entonces voy a escribir un procedimiento que se llame selección. No le pongo tilde intencionalmente, ¿cierto? No es bueno escribirle tilde a los nombres en el código. Las cosas en el código es mejor no escribirles tildes ni acentos raros, a menos que estén dentro de comillas. Por ejemplo, acá sí se puede, ¿cierto? Pero el resto es mejor no. Entonces voy a definir A de tipo entero. Luego voy a leer A. Input box. Y aquí ya empezamos con nuestro código. Entonces va a ser if A menor a 1000. Entonces, en un MSGBox vamos a decir el número es menor que 1000. Ya está ahí todo bien. Esto es lo que hicimos, similar a lo que hicimos ahora. La comparación era otra, pero es similar. If, then, y reportamos algo. Acá viene lo bueno. Else if A mayor que 2000. Entonces, MSGBox. Y ahí ustedes estarán notando algo diferente, ¿cierto? El número es mayor que 2000. Ahí notarán algo diferente. Esta palabra posiblemente sea nueva esta. Esto equivale a decir pero si A es mayor que 2000. Miren que es una combinación de palabras. Else, if. Ese else es como de lo contrario, sí. Else es de lo contrario. If es sí. Entonces, de lo contrario, si A es mayor que 2000, luego. Esta palabra se usa cuando yo tengo más de una comparación dentro de mi algoritmo. Miren que nosotros teníamos 3 regiones. Teníamos la región roja, verde y amarilla. Entonces son más de una comparación. Para uno generar 3 regiones tiene que hacer mínimo 2 comparaciones. Entonces por eso no podíamos utilizar el else simplemente aquí. Tenemos que preguntar else if para poder poner la otra comparación. Si yo quiero poner otra comparación, no lo puedo hacer solo con el else. Tiene que ser else if. Y al final también tengo que poner then. Y acá finalmente, para el else si va solito. Y aquí iría el MSGBox, que diría el número está entre 1000 y 2000. Y pues acá tendríamos que finalizar la comparación, que es en if. Y nos queda así. Entonces ya con esto hicimos nuestro algoritmo. Ya eso nos va a decir si el número que ingresemos es menor que 1000, mayor que 2000 o está entre 1000 y 2000. Vamos a ensayarlo a ver. Voy a ingresar 200. El número es menor que 1000. Bien.
le voy a ingresar el 1000. Exactamente, este es un punto crítico porque me lo debería ubicar bien. Entre 1000 y 2000. El número está entre 1000 y 2000. Bien. Por ejemplo, un 1500. También, el número está entre 1000 y 2000. Y así puedo ensayarlo con los demás para comprobar sin todos los intervalos si está funcionando bien. Entonces miren que este ejercicio respecto del anterior nos introduce una palabra nueva, el else if, que en el ejercicio anterior no estaba. Miren que aquí solamente era if, else and if. Aquí, como necesitamos hacer más de una comparación, entonces es if, else if con su respectiva comparación y el else al final por si no se cumple ninguna otra de las condiciones. El else es una partícula que dice, bueno, si todo lo de arriba no se cumple, entonces haga esto. Ese es el else. Por eso no tiene ninguna condición lógica. Es porque es la condición por descarte. Si no es menor que 1000 y no es mayor que 2000, pues ya todos sabemos qué es. Entonces no hay necesidad ni de escribirle una condición. Porque es la condición por descarte, la última. Y siempre se escribe de último, valga la redundancia. Este else siempre va de último. No puede ir en la mitad. Tiene que ser el último. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros? Hasta este punto. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Excelente. Entonces vamos a continuar por acá. Entonces, acá está el algoritmo. Ahora vamos a hacer este, para que miremos cómo se usa el select case. Entonces, ese es similar al anterior, pero lo nuevo es que vamos a utilizar el select case. ¿Cierto? Vamos a escribir un procedimiento que lea un número y escriba si es menor que 10, mayor que 10 o igual a 10. Ven que es un ejercicio realmente sencillo. Si lo fuéramos a hacer con un if, ustedes ya estarían en capacidad de hacerlo. Entonces, es un procedimiento que lee un número y va a escribir si el número es menor que 10, mayor que 10 o igual a 10. Miren que aquí también tenemos tres regiones. La región menor que 10, la región mayor a 10 y la región que no es región, sino un número en particular, 10. Y acá podríamos pensarnos cómo quedaría entonces esa porción del código de hacer esa comparación. ¿Alguien me podría ayudar? Empezando con el if. ¿Qué pondríamos después del if? Aquí, de primera. A menor que 10. Vamos a ponerlo. A menor que 10. Entonces, si A es menor que 10, aquí vendría un MSGBox que diga efectivamente A es menor que 10. Luego, acá, ¿qué vendría? A mayor que 10. Else ¿qué? Else if. Else if. Y luego Y acá, A mayor que 10. A mayor que 10. Listo. Y acá pues la carreta, ¿cierto? El MSGBox diciendo pues todo lo que tiene que decir. Tararara, ya sabemos qué dice. Y en el else, ¿qué debería decir el MSGBox? A igual a 10. Eso.
a 10. Miren que esto es utilizando el if, pero no necesitamos utilizar el if, sino el select case. Entonces vamos a ver cómo funciona ese select case. Select case es similar al if, nos permite tomar decisiones, pero lo hace con otra estrategia. Entonces, digamos que es la misma variable a. Entonces yo le voy a decir así, select case a, porque a es el caso. Digamos, ¿basado en qué caso? En el caso a. ¿Cómo empiezo yo? Digo, case is menor a 10. Miren acá la forma de escribir esto mismo. A es menor que 10. Lo escribo así. Case is menor que 10. Y aquí escribiría esto mismo que está acá. Lo escribo acá. Luego, ¿qué hago? Pongo el otro caso. Case is mayor que 10. ¿Qué escribiría? Esto mismo que está acá. Y finalmente pongo case else. Y escribiría esto mismo que está acá. Y acá pongo en select. En select. Mire que si acá es en if, al final en if, aquí es en select. Y ese es el select case. Ese select case es muy potente y no solamente sirve para hacer este caso. Más adelante vamos a ver que sirve para hacer un montón de cosas eh, bien chéveres. Pero por el momento, pues es la primera aproximación. Vamos a hacerlo así. Entonces vamos a ir a Visual y vamos a reescribir esto allá, pues ya bien escrito en código para que nos quede ya como código, no como no escrito a mano. Se va a poner sub. Caso 10. Bueno, pongámoslo así. Inventándome los nombres. Dim a as integer. Y hay que leer a. Voy a copiarlo de acá. Como dirían, para evitar la fatiga. Ahí. Entonces, tengo el número. Defino y lo leo. Ya luego, ahora sí, pues empezamos con el select case. Voy a ponerlo acá de principal, acá arriba. Eso. Entonces, yo digo select, seleccione un caso respecto a. ¿Cuál caso? Por ejemplo, en el caso cuando es menor a 10. Y ahí entonces voy a sacar mi sgbox que diga el número es menor que 10. Ahora el otro caso, el caso cuando es mayor a 10. Entonces voy a sacar mi msgbox que diga el número es mayor que 10. Y finalmente, el caso por defecto, el caso else, que es como el caso cuando ya nada más se cumple, si un número no es mayor que 10, ni tampoco es menor que 10, es porque necesariamente tiene que ser 10, ¿cierto? Y aquí nuestro en select. Y ahí tenemos. Ese select case tiene más cosas. Tiene más instrucciones, tiene variaciones. Pero por el momento estamos bien así. Más adelante vemos las otras variaciones que tiene el select case.
Bueno, entonces vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Ingrese un número, va a ingresar 8. O sea, el número es menor que 10. Si ingreso un 15, el número es mayor que 10. Y ingresando 10, pues debe decir que el número es igual a 10, ¿cierto? El número es igual a 10. Ahí está. Entonces miren que el select case y el if sirven para lo mismo, para hacer comparaciones. Entonces mira, entonces ¿para qué vemos 2 si con 1 hay? Es porque más es mejor, ¿cierto? Si nosotros sabemos más cosas, pues ya podremos hacerlo de diversas formas. Y hay que tener muy en cuenta que este select case es muy práctico cuando hay que comparar muchas cosas, muchas cosas. Es mejor que el if, porque se escribe más rápido. Y ahí, bueno, antes de seguir les pregunto, ¿estamos bien con este ejercicio? ¿Se entiende? ¿Ya lo escribieron? ¿Les funcionó? ¿Hay de pronto alguna pregunta respecto a la lógica? Profe, todo bien. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir por acá. Ahí está. Miren, por ejemplo, pues ahí está el código tal cual lo escribimos allá. Este, dejémoslo ahí en remojo. Creo que este ya lo habíamos hecho. Me gustaría que miráramos, porque ya digamos, esa es la parte teórica del asunto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muchos ejercicios, ¿cierto? Como siempre, la filosofía aquí es, vamos a aprender haciendo, porque esto no se aprende de otra manera, porque la teoría es muy cortica, pero se usa de muchas maneras. Entonces hay que ponerlo en práctica. Me gustaría que miráramos este. Vamos a mirar este ejercicio. No sé si ya lo habíamos hecho, no, yo la verdad no alcancé a revisar bien, pero este. Si ya lo hicimos, me cuentan para no volverlo a hacer. Y si no, lo hacemos. Porque este ejercicio es particularmente interesante hacerlo con un select case y compararlo haciéndolo con un if para que nos demos cuenta que en este caso el select case funciona mucho mejor que un if. Profe, pues yo no me acuerdo de haberlo hecho. Listo, entonces vamos a hacerlo. Pero primero, entonces, cada uno de ustedes en la mente lo lee para que lo interioricemos a ver qué es lo que nos están preguntando. Sí, bien, hay muchos rangos, digamos, en esa línea del tiempo hay muchos rangos. Está el primero es niño, entre 0 y 10. Segundo, adolescente, entre 11 y 18. Adulto, tercera clasificación, entre 19 y 35. Maduro, cuarta clasificación, entre 36 y 60. Y anciano, quinta clasificación, si es mayor de 60. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio tanto con select case como con if, para que ustedes observen ventajas y desventajas cuando tenemos muchos intervalos de utilizar uno o el otro, ¿cierto? Ese es el trasfondo real del ejercicio, es comparar el if con el select case en un caso donde tenemos que comparar muchas veces. Miren que aquí tenemos que comparar si está entre 0 y 10, si está entre 11 y 18, 19, 35, 36, 60 o mayor que 60. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacerlo. Primero, lo fácil. Vamos a hacerlo con el select case. Select case es la parte fácil del asunto. Entonces, vamos a venir acá y vamos a escribir un procedimiento. Lo podemos llamar subedades, pero con una sola D, así, subedades.
y vamos a definir una variable que se llame edad. Edad as integer, ¿cierto? Las edades uno no suele decir, ve, yo tengo 25.45 años, o yo tengo 37.28 años. Uno dice, tengo 35, tengo 37, tengo 25, tengo 16, pero no dice pues como edad con decimal. Entonces por eso pues, lo definimos de tipo entero. Y vamos a leer la edad de la persona. Entonces edad con minúscula, edad es igual a un input box entre paréntesis, entre comillas, ahí arrancamos. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la comparación con base a la edad, con un select case, ¿cierto? Select case va a ser nuestra estructura inicialmente. Después lo vamos a hacer con un if, pero primero con un select case. Entonces vamos a hacerlo con el select case. ¿Cómo quedaría? Nosotros vamos a seleccionar un caso con base en ¿qué? En la edad. Ese es lo primero. Para que de pronto lo interioricen de forma lógica es, vamos a seleccionar un caso con base a la edad. Y así uno como que, bueno, tiene un poquito más de sentido esas tres palabras que aparecen ahí. Selecciono el caso, edad. Selecciono un caso con base en ¿qué? En la edad. Primer caso es cuando es niño. Entonces, vamos a ver el rango cuando es niño. Dice que es de 0 a 10. Entonces, si es de 0 a 10 es un niño. Entonces, caso 0. Miren la forma de escribir un rango con un select case. Escribo límite inferior, TO, límite superior. Esto me establece un rango que incluye los límites del intervalo. Es decir, este rango incluye tanto al 0 como al 10. Miren qué forma tan rápida y tan práctica de escribir un intervalo. 0 hasta 10. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a decir? Un MSG box que diga la persona es un niño. Vamos para el segundo caso. Y ahí usted, yo creo que ya Profe, perdón, una pregunta. Dime. En esta ocasión, ¿por qué no pusimos el case is? ¿Por qué pusimos el to? Okay. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Y es bueno, muy bueno que lo preguntaste. Porque una cosa es cuando yo tengo un intervalo cerrado. Mira que ese intervalo es cerrado. Si lo hiciéramos matemáticamente, esto sería 0 hasta 10, ¿cierto? Entonces lo hacemos así, de 0 hasta 10. Pero cuando es un intervalo abierto, como cuando dijimos que un número es menor que 10, cuando nosotros decimos que un número es menor que 10, es este intervalo realmente, desde menos infinito hasta 10. Entonces, como no hay una cota inferior, mira que en realidad esto es menos infinito, entonces no podemos poner aquí menos infinito. Desde menos infinito hasta 10 no se puede porque pues, no podemos poner infinito. Vemos que no es la forma adecuada. Entonces, ¿qué decimos? Más bien decimos case is, y aquí es esta otra palabra, no esta, ¿cierto? Case is menor a 10. Entonces son dos variaciones en el código. Esta la pensaron en el caso de un intervalo cerrado de 0 a 10, como es este caso, y esta palabra is, la reservaron cuando yo tengo un intervalo abierto. Es menor que 10, es mayor que 50, es, bueno, en ese caso que sea un intervalo abierto. No sé si me hago entender en ese sentido, que son para dos cosas diferentes. Sí, profe, gracias. Sí, con gusto. Entonces, ustedes me van a ayudar con este caso. En el caso de cuando el MSGbox va a reportar que es adolescente, va a ver control C, control V, adolescente.
Miren que en el caso de que es adolescente debería la edad estar entre 11 y 18. 11 a 18, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería escribir yo aquí en esta partecita? Aquí. Once to 18. Eso es 11 to 18. Y así nos vamos a ir por la vida haciendo el resto de los intervalos, ¿cierto? Miren que ya es copiar y pegar y cambiar esto es límite inferior, límite superior y la palabra. Nada más para los demás, que es realmente sencillo. El que sigue es 19 a 35 y es adulto. Esto porque no me deja voltear acá. Aquí sería 19, 35 y acá este es adulto. El que sigue es maduro de 36 a 60. Y acá, para el último es un intervalo abierto. Observen, por favor. Miren que dice que, y es anciano si la edad es mayor que 60, ¿cierto? Ya no hay intervalo cerrado, ya no es decir de 36 a 60, ni de 60 a 80, si es mayor de 60, en cualquier caso que sea mayor de 60 es anciano. Entonces, ¿cómo ponemos esa condición? Voy a volver acá. Case is. Exactamente, sería case is mayor que 60. Y aquí pues pondríamos nuestro MSGBox correspondiente con anciano. Y pues nuestro end select. Miren qué transparente y qué limpio nos queda ese código con las comparaciones, ¿cierto? Se va entre 0 y 10, 18, de 11 y 18, 19 a 35 y así sucesivamente. Y nos queda un código muy clarito para hacer muchas comparaciones. 1, 2, 3, 4 y 5 comparaciones diferentes. Profe, Dime. yo hice ese mismo ejercicio, pero utilizando if then. ¿Y qué tal? Muy largo, ¿cierto? Más o menos, sí. Es que esa es la comparación que queremos hacer, Mari, porque con Select Case queda el código muy clarito, muy limpio. Y justamente eso es lo que vamos a seguir. Vamos a hacer esto mismo, pero con un if, para que ustedes vean lo largo y más bien medio enredado que queda el código cuando lo escribimos con el if. Y los ponemos los dos junticos, para que ustedes los vean y digan, no, definitivamente en estos casos sí es mejor el Select Case que el if. Alguien ya digamos, por llamarme la contraria, va a decir, no, es que me gusta más el if. Y yo le digo, bueno, ahí sí, eso es muy personal y pues puedes usar el if en todos los casos, no hay ningún problema, porque el select case yo no lo entiendo, dirá alguien, yo no lo entiendo, aunque pues se ve claramente pues que no es difícil. Entonces vamos a poner aquí, dime. Pregunta, ¿por qué hay para cerrar, pues antes del end select, se usó case is en vez de case else? Es porque estamos siendo explícitos que ese caso se va a cumplir en el caso de que la persona sea mayor que 60, de que tenga más de 60, porque si no lo hacemos así y ponemos simplemente case else, podrían ingresar incluso números negativos e igual los incluiría en ese caso. Y con este código así como está, si uno pues por cualquier motivo ingresa un número negativo, la persona le funciona ahí. No hace nada, no ejecuta ningún MSGBox. Vamos a ensayarlo para que miremos. Si yo ingreso, por ejemplo, un 34, me dice que es adulto. Está el 34, sí. Pero si ingreso un número negativo, por ejemplo, menos 12, si es que no ejecuta nada, ningún MS.
En cambio, si le pongo el case else acá, el case else en lugar del case is mayor de 60, lo cambio por case else con el menos 12, me va a decir que la persona es un anciano, cosa que no es verdad. Ah, ya. Muchas Es por gracias. eso. Con gusto. Sí, es para ser muy explícito que en este caso no es para cualquier otra condición, sino que es específicamente para personas mayores de 60. Nosotros podríamos poner un caso adicional, que sea un caso en el que es menor que cero. Case is, podría ser incluso el primero acá. Para validar eso, podríamos poner case is menor que 0. Y en ese caso sacar un MSG box que diga que no sea descuidado, pues cierto, que las edades no son negativas. Ingresen solo edades positivas. Y ahí ya lo tenemos capturado también. Este pues no hace parte del código, pero hace parte, como por decir, de la validación. Que si alguna vez ingresan una cantidad negativa, pues le diga que no, que solamente pueden cantidades positivas. Miren que eso es muy flexible en realidad. Este código uno lo puede moldear a la necesidad puntual que uno tenga a la hora de tomar decisiones. Profe, lo puede ejecutar. Sí, claro. ¿Qué valor de ingreso? Dime. 20. La persona es un adulto. El 20 está acá, si la persona es un adulto. Ingresémosle el número negativo, menos 9. Y si ingrese solo edades positivas. Y así podríamos ensayar un número en cada intervalo para ver pues, si efectivamente nos saca el mensaje correspondiente, ¿cierto? Profe, entonces uno siempre que quiere ingresar un valor toca otra vez ejecutarlo. El cuadro no queda ahí permanente. No, esto siempre que haya que ingresar un número hay que volverlo a ejecutar. A menos que nosotros programemos esto en un formulario. En vez de hacerlo en un módulo, si lo hacemos en un formulario, en uno de estos, sí uno podría ingresar valores. Igual, si uno lo tiene, por ejemplo, en la hoja de Excel, puede agregar el botón, ¿cómo era, profe? Un macro. Eso, sí, puede poner uno un botón. Y se facilita el volverlo a ejecutar muy fácil, pues ahí de una. Esa es otra opción muy buena, Juan. Tienes toda la razón. Uno puede ir acá a Excel e ingresar para que refresquemos la memoria y ingresar una formita cualquiera, la que ustedes quieran, que se parezca a un botoncito, por ejemplo esta. Lo dibujo acá. Y a esta formita que acabo de ingresar la inserté por acá. Ilustraciones, formas, ingresan ustedes la que quieran, pues eso es indiferente. Puede ser incluso una línea, lo que quieran. Luego le dan clic derecho a asignar macro. Y ahí van a salir todos los nombres de los que hemos hecho, ¿cierto? Están caso 10, edades, mayor y selección. Pues acá sería edades, ¿cierto? Yo lo voy a aceptar acá. Y ya esto se me convierte en un botón. Cada vez que yo le dé clic, ejecuta el algoritmo. Ingrese la edad de la persona, 43, y me sale submaduro. Le doy clic, vuelve, 12, adolescente, listo. 5, debería ser niño, ¿cierto? Bien, voy a ingresar 78, anciano, bien. Entonces, esto es una forma pues también de llevar a Excel los algoritmos que tenemos por allá en Visio, sobre todo pensando en los usuarios de nuestras hojas de cálculo, que uno muchas veces hace código no para uno mismo, sino para otras personas, para facilitarle la vida a otras personas. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya hicimos la parte fácil. Vamos ahora a hacer la parte difícil, ¿cierto? Que es que estábamos haciendo esto con un select case. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer lo mismo
pero con un if, para que miremos a ver eso cómo va a quedar. Entonces lo voy a llamar casi que igual, pero le voy a poner if al final. Edades if, para diferenciarlo del otro. A ver si me quedo aquí. Estos dos, listo. Entonces, esta primera parte la voy a copiar y la voy a pegar porque es exactamente lo mismo. Lo que la definición de la variable y leer la variable. Y vamos a hacer el caso básico, que no incluya esto. Lo ahorra, ¿sí? Empieza con caso de 0 a 10, caso de 11 a 18 y termina con el case is mayor que 60. Entonces empecemos acá. If edad mayor que 0 and edad menor, aquí es mayor o igual que 0 and edad menor o igual a 10, then, miren ya la condición cómo nos cambia, ¿cierto? Aquí era case 0 to 10, aquí ya es if edad mayor o igual a 0 and edad menor o igual a 10, then. Y ahí ya empezamos a complicarnos la vida, ¿cierto? Es más difícil escribir esto que escribirlo de arriba. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Un MSG Box que diga que la persona es un... Luego iríamos con un else if y vamos para la segunda, que es entre 11 y 18. Entonces sería edad mayor o igual a 11 and edad menor o igual a 18. Entonces iríamos con el segundo mensaje. La persona es un adolescente. Y así sucesivamente. Miren que ya este es el if, edad mayor o igual a 11, edad menor o igual a 18. Then. Son más, hay que escribir más palabras, ¿cierto? Más letras. Y así nos vamos a ir yendo con las demás. Voy a copiar y pegar para no estar escribiendo todo el tiempo. Case is edad mayor o igual a 19, menor o igual a 35. Este ya es un adulto. Ahora volvemos a pegar, ya la edad es entre 36 y 60. 36 a 60. Este ya es un maduro. Y el último lo va a escribir específicamente else if edad mayor a 60. Entonces, esto viene pegadito acá. Lo copio, lo pego y digo que es anciano. Y en if. Ahí está, lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Entonces vean que es similar a lo de arriba, pero a mí, pues personalmente me parece que escribirlo con el select case queda más claro en la medida en que tengo que escribir menos. Hola. No, profe, perdón. Se escuchó por ahí el retorno, lo más de
de fuerte. Entonces, miren, lo voy a poner acá en paralelo los dos, vean. Aquí están. Termina acá. Miren, ahí están en paralelo los dos. Miren la forma de hacerlo con un select case y la forma de hacerlo con un if. Me parece a mí personalmente que hacerlo con el select case queda más clarito, queda como más fácil de leer incluso. Pero con el if sí que se puede hacer, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces ahí tienen pues como las dos opciones, ya cada quien toma sus propias decisiones de ver, el select case me gustó, o definitivamente ese select case se ve muy raro, no me gusta. Y viceversa, ve, ese if no me gustó y el select case me parece más chévere. Pero la idea es que se apropien de los dos, ¿cierto? Que los dos sirven para escribir código y pues son intercambiables prácticamente. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entienden estos dos ejercicios? Bueno, que es básicamente el mismo escrito de dos formas. Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso digamos que es la parte de tomar decisiones. Vamos a hacer muchos ejercicios. La idea es hacer muchos ejercicios, pero acá tenemos varios. Vamos a ver qué tantos. Este es otro también. Y la idea es dedicarnos siquiera otras 2 clases más a resolver la mayoría de estos ejercicios. ¿Con qué objetivo? Con que ustedes desarrollen la habilidad de pensar y transcribir lo que nos están pidiendo en texto a código. Esa es la idea fundamental, que sepamos transcribir esto que está en texto, volverlo un algoritmo y escribirlo en el código. Para eso vamos a tener entonces varias clases. Yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí. Estamos bien, ya hicimos al menos uno y este era uno de los larguitos. Hay otros que no son tan largos, otros son más difíciles de pensar, pero pues también los podemos hacer. Entonces dejemos hasta ahí. Diapositivas se las voy a compartir en el Classroom para que los tengan. Si alguien está animado de esta semana a ir haciendo alguno que otro de estos ejercicios por cuenta propia, siéntase libre de hacerlo, los pueden ir cacharreando y nos vemos en las asesorías. Igual en las próximas clases los vamos a hacer, si no todos, la mayoría. Entonces para que los vayan ojeando y vayan tratando de hacer algunos de ellos. Bueno, no siendo más, muchas gracias muchachos por la atención y nos vemos el jueves, Dios mediante, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta Chao. luego. Con gusto. Gracias, profe. Profe, Con gusto, chao. Profe. Con gusto. Juan, dime.